Saludos, queridos amigos de los santos. Es que no podíamos pasar desapercibida esta fecha del 30 de agosto, porque pues nuestra Santa Iglesia Católica no solo recuerda a nuestra queridísima y hermosa, bella santa de Lima, Santa Rosa, sino que también pues es digno y merecedor recordar que se conmemora el día del Beato Tomás de Kempis. Es hermosa esta vida de este santo que pues viene de este lugar precisamente llamado Kempis en Alemania, y la fama más grande que obtuvo él definitivamente fue por escribir un famosísimo libro llamado La Imitación de Cristo. Es un libro, mejor dicho, de bolsillo que pues podemos conseguir en todas las librerías católicas de la faz de la tierra. Este libro, esta obra de verdad escrita por este Beato Tomás, pues es definitivamente el libro que más ediciones ha tenido después del libro de los libros, que está por encima de todos los libros, y es de la Sagrada Escritura. Pero este librito de bolsillo chiquitito, como ustedes quieran verlo, es un libro que ha tenido más ediciones que cualquier otro bestseller, y pues solo lo supera la Sagrada Escritura, claro está, y también es que se ha pues editado y se ha impreso en muchísimos, pero muchísimos idiomas. Entonces esto es un logro grandísimo para este beato, que pues escribe este libro 20 años antes del descubrimiento de América, para que tengamos una idea de lo antiquísimo que es. Si América fue descubierta en el año 1492, pues remontémonos 20 años atrás y saber que desde ese tiempo ya en Alemania estaba escrito este libro. Dios mío, que es una belleza. Y el beato se convierte en sacerdote, muere a los 90 años de edad, y se caracterizó por ser un hombre, muy estudioso, muy humilde, y hacía demasiadas obras de caridad. Y pues en este tiempo es bueno ubicarnos siempre y ubicarnos en el contexto de la historia de aquellos años, para los cuales, hablando de 1400, por allá se dio todo aquel tema de la reforma de la Iglesia Católica a manos de Martín Lutero. Él que pues quería, por así decirlo, santificar la Iglesia y que fuera mejor de lo que pues tenía él al frente de él. Lo que él hizo fue dividir, ¿cierto? Él se aparta de la Iglesia y crea, como que dice, su propia doctrina y sus propias reglas, en fin. Fue un cisma del cual pues hoy por hoy todavía nuestra Santa Iglesia no se recupera, mas sin embargo no desfallece, ¿cierto? Entonces, a raíz de esta reforma, de esta separación y de todo este caos espiritual, religioso que se dio en aquellos años, a Tomás, obviamente, como a muchos o a todos, les llega la noticia de que esto estaba pasando, y él se ve, pues, postra ante los pies de nuestro Señor y le pide iluminación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta barca que se estaba viendo sacudida? ¿Y qué hacer para mejorar, para ayudar? Entonces él, en ese estudio de su propia vida y de la vida de los demás, decide, pues, como les digo, sumergirse en oración profunda, y al cabo, o el fruto de esta oración, entonces sería lo que el Espíritu Santo le pondría en su corazón para él actuar. Y es ahí cuando él escribe esta obra. Tomás se dio cuenta de que para que la Iglesia se volviera más cristiana, más santa, más todo, lo que se necesitaba era que cada uno se esforzara en vivir de la mejor manera posible su fe. Si cada uno, decía él, se reformara a sí mismo,
toda la iglesia sería reformada poco a poco. Y pues bueno, definitivamente muy profundo este pensamiento, muy real, muy acertado, porque a veces juzgamos y queremos que nuestra iglesia sea santa, mas nosotros no aportamos lo que debiéramos aportar como santos. Pero sí queremos que el Papa sea santo, queremos que los cardenales sean santos, queremos que los obispos sean santos, queremos que los sacerdotes y los monaguillos y todos los predicadores y todos los que se dedican a este proceso de evangelización, pues sean santos en su totalidad. Y no nos damos cuenta que estamos entonces juzgando, viendo la pajita que está en el ojito del hermano y no vemos la viga que está en el de nosotros, porque para nosotros pues siempre se nos ha hecho muy cómodo juzgar, hablar de los demás, pensar por los demás y hacer un juicio indiscriminado en la gran mayoría de las veces de alguien, y no nos ponemos nunca en sus zapatos, y esto es peligrosísimo. Entonces Tomás de Kempis lo que hace es eso, es meditar acerca de esta realidad que le está afectando a la iglesia y decide poner un grano de arena. ¿Y qué grano? Porque imagínense, este libro que él escribe pues se convierte en ese libro mayormente editado, mayor traducido en los diferentes idiomas, lo cual es un logro y un éxito. Es muy hermoso este dato, y como él pues en su deseo de hacer ese aporte personal llega a esta conclusión tan santa, ¿verdad? En donde dice que si cada uno de nosotros nos esforzáramos en vivir de mejor manera la fe, pues definitivamente la iglesia sería más santa. Y pues sí, retomando entonces, es como hacer ese cambio personal, ese poquito que nosotros queremos que cambie el hermano, que cambie el vecino, que cambie el prójimo, pues vamos a hacerlo nosotros. Vamos a dejar de ver lo que los demás hacen mal y vamos a vernos nosotros mismos, cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar, cómo podemos salir de nuestro estado en el que a veces nos estancamos espiritualmente y cómo podemos progresar. Es muy hermoso pensar en la cantidad de recursos que nuestra Santa Iglesia Católica tiene para que nosotros pues salgamos de ese estancamiento espiritual. Cuando uno de nosotros no se convierte, cuando uno de nosotros se cambia de religión, cuando uno de nosotros se convierte ateo, es simplemente por pura pues vagancia espiritual, por así decirlo, por pura vagancia física también, porque no queremos ahondar en las escrituras, no queremos ahondar en todos los temas que la iglesia nos propone, no queremos ahondar en nada, queremos que todo nos venga así literalmente del cielo, mas no queremos hacer el esfuerzo propio. El mismo San Agustín lo decía, que pues Dios pone el viento, Dios pone los vientos, y que somos nosotros los que tenemos que poner la vela del barco. ¿Para qué? Para que una vez el Señor vea esa vela puesta en el barquito, Él pueda soplar y nosotros podamos utilizar la fuerza del viento para adelantar, para seguir, pero no para quedarnos ahí, porque en ese estancamiento espiritual vienen los pecados, en ese estancamiento espiritual viene la frialdad, viene la indiferencia, viene la apostasía de nuestra propia fe, y es temiblemente peligroso. Entonces, esta propuesta que nos hace santo, bueno, todavía no es santo, pero el beato Tomás Kempis, vamos a tomarla a pecho, vamos a tomarla de verdad, vamos a tomarla como si fuera un buen amigo que ahorita pues nos mandó un mensaje, nos dio un consejo y nos está hablando.
verifiquen ustedes mismos cómo está su fe, cómo están creciendo. Es lo que nos dice hoy Tomás de Kempis. Esfuércense por vivir de la mejor manera posible su fe. ¿Y cómo podemos vivir de mejor manera nuestra fe? Pues profundizando, sumergiéndonos en esas aguas inmensas del amor de Dios y de toda la riqueza espiritual que tiene nuestra Santa Iglesia. Por ejemplo, esta famosa y excelente obra, La Imitación de Cristo. Yo de verdad les sugiero con todo mi corazón que pues la compren, que si no la pueden comprar, que la busquen en internet, está en audiolibros. O sea, es imperdonable que alguno de nosotros diga que me tengo que cambiar de religión, que ya no puedo creer en Dios, que ya voy a dejar de creer en Jesús, porque no tengo de qué otra manera salir. No, hay muchas herramientas para nosotros subir a esa montaña, a ese monte en el que subió nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, subir a esa montaña donde pues subió Moisés para hablar con el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no quedarnos con el mínimo, no quedarnos con lo básico, no quedarnos con el mínimo esfuerzo que nosotros podamos hacer, sino que ahondar un poquitito más cada día de corazón, sabiendo que el Señor está viendo nuestra necesidad de Él, y que en la medida en la que nosotros pues nos sumerjamos más en ese mar de riqueza que tenemos en nuestra iglesia, asimismo Él va a ir saciando esa hambre y esa sed que nosotros tengamos de Él. Y pues bueno, este santo en proceso se dedicó también a ser director espiritual, y viendo esta realidad busca su aporte a esta necesidad de que el hombre definitivamente tiene que reformarse a sí mismo, y no tenemos por qué reformar la iglesia. Y esto es una bofetada para nuestros tiempos, en donde pues momentos en los que estamos viviendo actualmente se dan estos procesos de cismas, de contraposición de ideas dentro del gremio pues religioso de nosotros, que no se debe permitir. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus propias ideas y quiere pues que los demás sean los que, como decíamos, se arreglen, se mejoren, más no queremos hacer esa mejora y ese arreglo a nivel personal. La reforma no es de la iglesia. La iglesia no necesita reformarse. Jesucristo es uno y lo fue y lo será. La iglesia es una y la será, seguirá siendo ella. Mas no necesita la iglesia modernizarse, no necesita ponerse al último grito de la moda, porque los que tenemos que reformarnos, en todo caso, somos nosotros. Son palabras de el beato Tomás de Kempis, y que van hoy mismo con toda nuestra hermosa realidad. Y pues la imitación de Cristo se divide en como 4 segmentos que pues se pueden resumir de la siguiente manera. El primero es la lucha constante para ser mejores y los obstáculos que se nos anteponen a la santidad. Imagínense qué hermoso cómo él lo puede ir describiendo, llámese egoísmo, fama, popularidad, riqueza, sensualidad, vida fácil, excesos. Muy hermoso, la verdad que ahí en ese primer capítulo él pues profundiza ese tema, y es digno como para tomar cada tema y hacer pues, no sé, una reflexión hermosa de cada uno. El segundo capítulo, cómo comportarse en la tribulación y en el sufrimiento. Hermoso, como nos da una guía de qué hacer en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de problemas. Qué hacer, qué no hacer, a quién recurrir, cómo hacerlo, y hasta cómo debe ser nuestra oración. Y pues en el tercero enseña que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino de la ayuda de Dios.
Esto para que nunca nos demos golpe de pecho diciendo yo nací santo, yo nací bueno, yo nací así como me ves, yo no necesito cambiar porque ya yo como soy estoy bien. No. Él aquí da la luz de que pues esta semillita de la santidad sí la traemos todos, se incrementa obviamente al paso de la vida a medida que vamos pues subiendo de niveles, por así decirlo, obteniendo los sacramentos y creciendo en la fe. Pero todo esto es gracia, todo esto no es mi voluntad, es la voluntad de Dios y es la decisión de Él, pues proceder a que nosotros demos ese pasito diario a la santidad. Y en el cuarto capítulo trata de lo que es el Santísimo Sacramento del altar. De hecho es ideal para prepararse a la hora de ir a comulgar, o también pues sirve como para adoración del Santísimo Sacramento del altar. Y pues de verdad muy hermosa el aporte que tiene este beato, que no hemos querido centrarnos tanto en su vida como tal, como en este maravilloso logro de este gran beato, que esperemos muy pronto llegue a ser parte del canon pues de la Iglesia Católica. Y tiene muchas frases hermosas que las vamos a estar pues mencionando a lo largo de este día y de los días venideros. Un abrazo en Cristo Jesús y que Dios me los bendiga. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz y bendecido día. Bye bye.